Buen día a los que se van uniendo. Vamos a esperar unos minutitos a dar comienzo al webinar. Un minutito más y comenzamos. Muy bien, pues vamos a dar comienzo ya con nuestro webinar de hoy. Buenas tardes a quienes os encontréis en España y buenos días para el resto de asistentes desde Latinoamérica.
En primer lugar, daros como siempre las gracias por dedicar este espacio de vuestro valioso tiempo en conocernos, o para aquellos que ya nos conocen, saber un poquito más sobre las cosas tan chulas que hacemos en Atento y lo divertido que es trabajar con este producto. Me presento, para quien no me conozca, mi nombre es Daniel, me ubico en Valencia, España, y disfruto de mi trabajo en el Departamento de Marketing y Ventas de Atento, donde ayudo a otras organizaciones y empleados a ser más eficientes a la hora de trabajar con documentos, archivos e información, y además que disfruten con ello. Como en otras ocasiones, hoy nos acompañan también mis compañeras Lorena y Verónica, a quien les doy paso para que puedan presentarse. Bueno, pues empiezo yo, si me permite, Vero. Buenas a todos. Mi nombre, como ha dicho Dani, es Lorena. Yo vivo también en España, en Málaga, y espero que disfrutéis de este webinar tanto como nosotros. Hola a todos, muchas gracias por asistir. En esta ocasión os voy a acompañar desde Wilmington, Delaware, en Estados Unidos. Gracias de nuevo por asistir y esperamos que disfrutéis mucho de este webinar. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar, y hoy el webinar, como ya sabéis, está enfocado en los procesos de selección e incorporación de empleados. Y para ello vamos a comentar en primer lugar los retos a los que nos enfrentamos a la hora de abordar este proceso. A continuación veremos qué es Atento y repasaremos algunas de las muchas funcionalidades del producto con las que podemos gestionar este proceso. Luego comentaremos los beneficios que se obtienen al implementar y trabajar con Atento este proceso concreto. Lo veremos en la práctica con la demo. Y para finalizar dejaremos un espacio para preguntas que pues, con la presentación y la demo pues, no se hayan podido solventar. Comenzamos. Retos a la hora de abordar un proceso de selección e incorporación de empleados. Basado en nuestra experiencia. En nuestra experiencia nombraré algunos de los retos a los que nos enfrentamos cuando vamos a abordar un proceso de selección de empleados para puestos vacantes. Seguramente os sentiréis identificados con alguno de ellos o con todos incluso, a lo mejor. El primero de ellos es la gestión de un gran volumen de candidaturas. Un gran volumen de candidaturas y donde además deben intervenir varios compañeros, ya sean del mismo departamento o de distintos departamentos que estén involucrados en la selección del personal, pues todo esto lleva una muy larga gestión. Gestión que en muchísimos casos todavía se está realizando manualmente y en Excel. Esto nos lleva a otro reto, que es el que se multipliquen así las tareas repetitivas y manuales, como por ejemplo contactar a candidatos, enviar notificaciones, realizar convocatorias. Otro reto es el papel, la digitalización todavía de aquellos currículums que estamos recibiendo en papel y el tener que clasificarlos rápidamente para poder gestionarlos. También tenemos como reto el poder localizar fácil y rápidamente en nuestra base de datos aquellos currículums que nos son de interés en base a estudios, experiencia, etc. Otro reto muy importante es el poder garantizar, llegado el momento, de un borrado seguro de datos de candidatos. Y por último, y no menos importante, comentaré que existe también el reto de poder tener un proceso estandarizado y automático que me lleve directamente al paso siguiente sin que me tenga que parar a pensar en la tarea que toca después o cómo la hice la última vez, invirtiendo así muchísimo tiempo en llevarlo a cabo e incluso pudiendo saltarme pasos o cometer errores. Bien, ¿y qué es Atento? Para quien no lo conozca o qué funciones dispone Atento que me puedan ayudar con este proceso concretamente. Bueno, pues Atento es la plataforma de gestión de contenidos donde podréis construir espacios de trabajo 100% digitales
los cuales integren procesos junto con sus documentos y sus datos, su información, logrando así impulsar estos procesos para hacerlos más rápidos y más eficientes. Con Atento podemos cubrir el ciclo completo de la gestión documental. En este caso, la gestión de los currículums, que va desde su captura, su gestión, almacenamiento y entrega hasta su preservación. Uno de los elementos en los que Atento basa la organización de los documentos son los formularios y sus usos customizables. Los formularios son una característica muy importante del producto, porque nos ayudan con sus campos a tener bien clasificados los currículums y poder localizarlos rápidamente, así como también poder explotar su información. Otra funcionalidad que destaco es la implementación de procesos. Desde que el trabajo con los documentos ha cambiado y con Atento puedes implementar rápidamente un proceso como el que vamos a ver hoy de forma gráfica y en tiempo real y, importante, automatizarlo sin ayuda técnica. El producto ya dispone de más de 100 automatismos que están listos para usar y que no necesitan programación para ello. Dashboards personalizables. Esto es gracias a que son una funcionalidad que permite tener un acceso rápido a los documentos. Por ejemplo, tener acceso rápido al listado de aquellos currículos que estamos recibiendo o tener acceso rápido al listado de los currículos que se encuentren en la fase de entrevista. Con estas colas, como las podemos configurar según necesitemos, Atento te permite tener dashboards totalmente personalizados para tener control y acceso rápido a la documentación con la que vayas a trabajar. Y OCR. Destacar que en Atento también podemos extraer de los currículums información de diferentes formas, como por ejemplo los datos personales para poder clasificarlos. Una de estas formas para extraer la información y que vamos a ver hoy en la demostración es mediante las plantillas de OCR. Por último, de entre tantas funcionalidades y las que hemos cogido para dar un poquito algunas pinceladas. De entre los ejemplos, quiero destacar también, en este caso, de la posibilidad que ofrece Atento para tener un portal donde recibir currículums y luego también la posibilidad de solicitarle a candidatos que nos actualicen en un momento dado, por ejemplo, sus datos. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué beneficios obtenemos al implementar en Atento un proceso de selección de empleados y haciendo uso de estas y otras funcionalidades que ofrece el producto? Bueno, pues el primero que destaco es el encontrar al candidato perfecto en la mitad de tiempo. ¿Cómo? Liberándonos del papel. Liberándonos del papel es una de las formas, recibiendo el currículum por distintos mecanismos y de forma centralizada, automatizando tareas, como el envío de correos electrónicos, notificaciones, convocatorias, incluso agendar convocatorias. Disponiendo también de plantillas automáticas para generar, por ejemplo, cartas con las condiciones de oferta y también generar el contrato, incluso integrando Atento con firma digital para poder firmar estas ofertas o poder firmar también este contrato con el empleado seleccionado. También reducimos el tiempo teniendo una base de datos de candidatos por si en un proceso determinado no estamos recibiendo suficientes candidaturas, poder buscar rápidamente entre las candidaturas de procesos pasados para poder acceder a más currículums. Esto en cuanto a reducir el tiempo, pero también mejoramos la experiencia de los candidatos y del nuevo empleado en todo el proceso. ¿Cómo en este caso? Teniendo un portal, como antes había adelantado, con nuestra imagen corporativa, para poder interactuar con candidatos y con el empleado, donde le podamos pedir, por ejemplo, que nos actualice sus datos, como ya había adelantado antes, que nos haga llegar documentos que necesitamos para la contratación una vez ya ha sido seleccionado, su título, su DNI o cédula, etcétera. Enviándole a que de manera digital que nos pueda firmar los documentos, la oferta,
el contrato y dejar de enviárselo por correo electrónico, siempre desde la plataforma. O al definirle, una vez ya el seleccionado se va a incorporar, definirle en la misma herramienta, en Atento, tareas y actividades de onboarding que tengamos estandarizadas. También destaco que logramos cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos porque, por ejemplo, tendremos facilidad para encontrar un candidato que quiera ejercer sus derechos en cuanto a esta normativa y podemos garantizar un borrado seguro de sus datos. Una acción que en Atento permite borrar los datos y sobreescribirlos de tal manera que no se puede volver a acceder a los mismos por ningún medio. Y además de estos, también dispondremos de todos los beneficios más comunes ya derivados de trabajar con un software de gestión documental. Enumero algunos. Como por ejemplo, tener la documentación centralizada en la carpeta de cada empleado. Evitar errores por tener un control de versiones. Ganar control también sobre expiración de documentos o teniendo la trazabilidad de los mismos. Y gracias a las búsquedas potentes, localizar rápidamente los currículums. Y muchas más, que si nos paramos a mencionarlas todas, pues al final del webinar se nos alargaría horas. Pero lo más importante para mí, para nosotros, es que como resultado de todo esto, logramos tener empleados más felices, que este es nuestro principal objetivo y el verdadero logro en Atento. Es que todo aquel usuario que trabaje o interactúe con la herramienta disfrute haciéndolo. Y ahora imagino que querréis ver cómo sería todo esto que hemos comentado en la práctica. Cómo sería trabajar un proceso de selección e incorporación de empleados con Atento. Pues vamos a verlo y vamos a verlo con un proceso interno nuestro, propio, que es específico de selección y onboarding, donde vamos a mostrar algunas de las funcionalidades que hemos comentado. Lo vamos a realizar entre mi compañera Lorena y yo. Lorena va a ser la candidata y yo voy a hacer de responsable de recibir y de gestionar los currículums a lo largo del proceso. Vamos a hacer un roleplay donde iremos compartiendo pantalla para mostrar cómo sería la comunicación entre ambos y así también pues no se convierte en un monólogo mío, la demo. Entonces voy a pasar a iniciar sesión. Un poquito de agua. Y comenzamos. Lo primero de lo que voy a hablar es la llegada de los currículums a Atento. Existen diferentes medios para poder hacer llegar los currículums a la herramienta. El primero de ellos puede ser, por ejemplo, conectando un buzón de correo electrónico. Un buzón donde todos los currículums que se envíen a pues directamente esté conectado con Atento, con un espacio determinado para que sean cargados de manera automática. Luego tenemos link públicos y sitios web para que usuarios no autenticados también puedan acceder y subir sus currículums. También chatbots e inteligencia conversacional. Este caso de uso en concreto lo mostramos en nuestro anterior webinar, que si queréis fue muy potente este webinar y os aconsejo que lo veáis. Y en resumen, mediante el chatbot se le puede solicitar al candidato de manera automática sus datos y el currículum y estos quedan subidos de manera, como digo, automática también en Atento. También otro medio de carga es vía API. Atento dispone de una API documentada donde podéis integrar con vuestras aplicaciones y en este caso, pues si trabajáis con una aplicación donde gestionáis y almacenáis los currículums, podríais enviarlos a Atento por este medio de carga. Luego también es posible realizar una carga masiva de currículums a través de un SFTP y, por supuesto, desde la interfaz.
Desde la interfaz existen dos formas y una de las maneras es como lo voy a hacer ahora. En esta parte de aquí yo puedo arrastrar archivos o examinarlos en mi equipo. Solo tengo que decirle dónde, en qué espacio voy a guardar el documento, en este caso el currículum, y qué tipo de documento es el que voy a cargar. Y ahora me vendría aquí, seleccionaría el currículum y se cargaría. Refrescar. Bien, aquí a la derecha ya tenemos cargado el documento. Esta parte nos dice los últimos documentos que se han creado en Atento o que se han subido. Pero también, si me voy aquí arriba, esta cola, esto es el dashboard personalizable que adelantaba al principio, y en concreto esta cola está configurada para que caigan aquí todos los currículums que estoy recibiendo o que estoy cargando. Entonces, si yo refresco, ¿veis? Ya me cambia al número 4 porque al entrar en ella, me aparece el currículum de Lorena. Entonces, lo abrimos. Y tenemos, por un lado, a la izquierda puedo previsualizar el currículum de Lorena con todos sus datos. Perfecto. Y a la derecha tengo los campos del formulario que hemos configurado para poder recabar la información de este currículum. Esto, como sabéis, estos campos son totalmente personalizables, es decir, se configuran en función de la necesidad que haya de recoger información de este currículum para clasificarlo o poder localizarlo luego o explotar la información. Si entro aquí, vemos nuestro proceso, nuestro ciclo de vida que llamamos en Atento, que es el flujo de trabajo que sigue la gestión de la selección de empleados. Hoy lo que vamos a ver es cómo hemos recibido el currículum. Vamos a hacer pues, una primera recepción extrayendo datos y completando los datos que faltan y necesitamos. Luego pasa a un estado de revisión. Si el candidato, si Lorena nos gusta, vamos a enviarle un cuestionario. Luego pasamos a la fase de entrevista y si es seleccionada, pues ya entraría en la fase de onboarding para terminar pasando al estado de incorporada. Para completar estos datos, lo primero que os voy a mostrar es la extracción de datos del currículum. Desde esta operación, ejecutando un análisis completo, se podría hacer de manera automática también. Lo que vamos a hacer es, mediante la plantilla de OCR, extraer algunos datos del currículum. En este caso, hemos extraído el nombre, el teléfono y el email, que además, y me sirve para lo que siempre nosotros comentamos acerca del OCR, el email no lo acabo de extraer bien, entonces lo vamos a completar bien. Y deciros que en cuanto al OCR, siempre comentamos que necesita de una validación para que pueda, pues como he hecho yo en este caso, comprobar que los datos han sido extraídos correctamente y si no es así, que pueda corregirlo. Al final es un paso semiautomático que nos ayuda a agilizar el proceso. Dani. ¿Sí? Aquí en este apartado me gustaría comentar un poquito que, bueno, tú probablemente vas a mostrar brevemente el tema de las plantillas de extracción. Mientras, si vas a comentarlo y así si quieres comentar algo al respecto. Perfecto. Vale, pues en este caso lo que estamos utilizando aquí son las plantillas de extracción. Para este caso nos sirve
por ejemplo, aquí en Europa, la Unión Europea, en Europa, la Unión Europea tiene, digamos, un formato genérico de currículums, una plantilla que cualquier candidato se puede descargar para aplicar a cualquier trabajo, ¿vale? Entonces, al ser una plantilla que viene con un formato preestablecido, el que podamos extraer los datos que están en posiciones determinadas del documento, pues es viable, ¿vale? Sin embargo, en tema de currículums, pues nos podemos encontrar con la situación de que cualquier currículum puede tener absolutamente cualquier formato, ¿no? Porque es algo que al final el candidato decide cómo quiere ser ese currículum. Lo que os quería comentar es que aparte de tener, digamos, esta extracción basada en posiciones o coordinadas dentro del documento, tenemos la posibilidad de utilizar otros mecanismos de extracción de datos y de clasificación también, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en España con un cliente bastante grande que básicamente se dedican hacen ropa, ¿vale? Son un grupo bastante... Sí, un grupo bastante prestigioso a nivel mundial. Y ellos recibían muchos currículums todavía en papel en sus tiendas, ¿vale? Entonces, claro, todos los currículums pues tenían diferentes estructuras, muchas veces en diferentes idiomas, y bueno, pues digamos que eran bastante variopintos. En ese caso no era una posibilidad utilizar un template zonal porque no sabíamos exactamente cómo nos iban a llegar los CVs. Sin embargo, aquí teníamos la posibilidad de utilizar operaciones o automatismos de análisis de texto, ¿vale? En concreto, utilizamos algunos automatismos de semántica para extraer entidades de tipo persona. Y a través de, básicamente teníamos un diccionario que se iba enriqueciendo en el que poníamos nombres y apellidos de personas, ¿vale? Cada vez que se extraía un nuevo nombre y nuevo apellido de persona, el diccionario se iba enriqueciendo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues básicamente extraíamos todo el texto del currículum y dentro de ese texto buscábamos entidades de tipo persona y una vez encontrábamos las entidades de tipo persona, pues básicamente extraíamos nombre y apellidos. Hay otros datos también mucho más fáciles de extraer que son teléfonos o emails, porque los teléfonos e emails pues siguen un patrón concreto que se puede poner en forma de expresión regular, ¿vale? Un email, por ejemplo, sabemos que tiene una arroba y que tiene un punto en algún momento. Entonces, tenemos un formato establecido y aquí podemos utilizar una expresión regular para buscar ese patrón en cualquier zona del currículum. Pero con los nombres es una problemática pues mucho más compleja, ¿no? Porque en realidad una persona se puede llamar pues de cualquier manera. Puede tener 2 apellidos, puede tener solo uno, puede tener 2 nombres, puede tener 3 nombres, 4 nombres, quién sabe, ¿vale? Entonces, por eso para la extracción de nombres y apellidos debíamos utilizar pues básicamente un análisis del texto y hacer una extracción semántica de esas entidades. Así que nada, esta breve interrupción en la presentación de Dani era solamente para dejaros claro que no solamente podemos usar extracción zonal o extracción, digamos, que está asociada a una posición dentro del documento, sino que además tenemos otros tipos de extracción que nos pueden ayudar al procesamiento de documentos que recibamos o bien en papel o bien por canales como el email, ¿vale?
El tema de las plantillas también es interesante, por ejemplo, si queremos extraer documentos de plataformas como, por ejemplo, InfoJobs, se puede hacer mediante una API, pero en caso de que no se hiciera de esa manera y solamente nos pudiéramos hacer una descarga masiva de documentos, normalmente con este tipo de plataformas generan los currículums en una plantilla predefinida, ¿vale? Con lo cual todos los documentos vendrán más o menos homogéneos. Pero para todo lo demás, que sepáis que tenemos esos elementos más inteligentes que nos van a permitir hacer una extracción de datos que no va a ser 100% correcta en todos los casos, pero que definitivamente nos va a quitar un montón de trabajo. Dani, ya te doy paso a ti. Gracias. Así me das tiempo a beber también, ¿sabes? Como estoy un poquillo así resfriado. Bueno, pues gracias, Vero, gracias por la intervención y continúo. En el paso en el que nos encontramos de la recepción del currículum, como antes había comentado, primero hemos ejecutado una operación para que extraiga los datos que teníamos configurados que extrayera del currículum. Y el resto lo que vamos a hacer es completarlos nosotros de forma manual. Ponemos la edad. Fijaros que la clasificación de los campos la hemos hecho por categorías, al puesto que aplica, y que incluso si tuviéramos un listado muy amplio, ya sea para currículos o otro tipo de documentos ya, muy amplio de campos, yo puedo buscar por campos en concretos aquí arriba. Vamos a copiar la formación de Lorena. Y alguna información de interés. Experiencia laboral, entre 1 y 5 años tiene, inglés B1, vale. Una vez tenemos completos los campos que nos interesan, vemos que ya no tenemos más aquí, más campos para completar. Esto lo destaco porque luego veremos lo que sucede conforme avanzamos. Voy a entrar en el proceso, en el ciclo de vida, y vamos a avanzar al siguiente estado, que es pues que un compañero en concreto o otro compañero o yo mismo, en este caso lo haré yo mismo, pues revise si la candidatura le ha gustado. Es decir, registrado, buena candidata para hacer puesto. Yo puedo dejar este tipo de anotaciones que se van a quedar grabadas en la trazabilidad de este currículum concretamente. Movemos y ya lo tenemos al estado revisado. Ahora, pues la persona que recibe este currículum en este estado comprueba, le parece muy buena candidata a Lorena y entonces lo que va a hacer es pasarlo al siguiente estado, que es cuestionario. Esta vez, en lugar de entrar al ciclo de vida, os voy a mostrar otra manera de pasar, de avanzar en el proceso, que es desde aquí. Si yo no tengo que añadir comentarios, entonces avanzo a cuestionario y aquí me paro porque lo que va a suceder es que Lorena va a recibir una notificación llegado a este punto. Entonces yo voy a dejar de compartir pantalla para que comparta a Lorena. Pues sí, Dani, efectivamente ya he recibido la notificación, así que os comparto pantalla. Aquí la tengo ya. Y bueno, en primer lugar, me dan las gracias por haberme presentado como candidata y me informan de que he sido preseleccionada. A continuación, me indican algunos pasos para seguir con el proceso. Uno de ellos es que pueda revisar el libro de cultura de Atento para ver si es una empresa que a mí me interesa, si la filosofía que tiene encaja con el puesto que estoy buscando. Y también me piden que rellenen 2 cuestionarios. Uno de ellos es de competencias técnicas y el otro de habilidades empresariales. Además, me piden que una vez que yo haya rellenado estos cuestionarios, pues que me ponga en contacto de nuevo con Atento para informar de que ya lo he hecho.
Y me dicen también que el siguiente paso será concretar una entrevista y que si todo va bien, pues podré empezar a trabajar en Atento, que está considerada una de las mejores empresas para trabajar en Málaga, y que si tengo alguna duda, pues me puedo poner en contacto. Así que lo dicho, mi tarea ahora sería completar los cuestionarios y una vez que lo haya hecho, pues hacerlo llegar a Atento. Deja el mail un segundito, Lorena, porque quiero comentar, quiero aquí matizar. Fijaros que el correo que está recibiendo Lorena es de Verónica. Es un correo automático que estamos lanzando llegado a este momento del proceso, pero no es un correo de una dirección distinta, sino que es personalizable y en este caso sale del correo de nuestra compañera Verónica. Toda la plantilla, por supuesto, es personalizable y, pues por ejemplo, también comentar que dos cositas respecto a los enlaces. De la cultura, el libro de cultura de Atento es un documento que se encuentra en Atento también, con lo cual estamos enviando ese mismo documento y luego los cuestionarios. En este caso nosotros utilizamos Google Forms, pero es posible estos cuestionarios también realizarlos y enviarlos desde Atento, pues gracias a los formularios potentes que tenemos, ¿no? Entonces, desde el mismo, creando formularios tipo cuestionarios como este, podemos también aprovechar la funcionalidad y enviarlos desde la misma herramienta. Vale, ahora sí, si quieres. Pues sí, dejo de compartir. Y vuelvo a compartir. Vale. Ahora ha pasado una cosita también. Aparte de la notificación que ha recibido Lorena de manera automática, voy a cerrar las categorías de campos porque me ha aparecido una nueva que no tenía antes, que es la de evaluación. Esta categoría, estos campos estaban ocultos y se han hecho visibles, han aparecido en el momento de llegar a este estado del proceso. Esto es posible con Atento. Podemos ocultar campos y luego podemos habilitar su visión y su edición. En este caso, los campos son para cuando Lorena, que le pedíamos en el correo, nos contestara por mail que ya ha finalizado los cuestionarios, pues copiáramos esas URLs para tener los cuestionarios aquí y luego también establecer la fecha y hora de la entrevista. Aquí, en lugar de completarlo aquí, os voy a mostrar una funcionalidad del producto que es la posibilidad de hacer que un campo sea obligatorio completar para avanzar en el proceso. En este caso, si yo quiero, a nosotros Lorena nos ha gustado y quiero entrevistarla, para yo avanzar a la fase de entrevista, me obliga, para no cometer errores, a poner una fecha y hora de la entrevista. Entonces vamos a poner una fecha y una hora y ahora sí movemos de estado. Ya lo tenemos en fase de entrevista y si yo refresco, vamos a ver que esa información ya se me ha completado en el campo fecha y hora de la entrevista. El siguiente campo lo completaremos después porque ahora lo que ha sucedido también es que Lorena ha recibido de nuevo una notificación que nos va a mostrar. Efectivamente, Dani, os la muestro ahora mismo. Vale, pues por aquí ya tengo el correo. En primer lugar, me agradecen por haber respondido a los cuestionarios y me indican que el siguiente paso efectivamente será una entrevista, que será una llamada de 60 minutos. Aquí también me pone la fecha y hora de la entrevista, que será el día 7 a las 16 horas y que mientras tanto, mientras llega el día, pues que le puedo ir echando un vistazo a la página web de Atento y que por favor que confirme si puedo ir a la entrevista en esta fecha y hora.
Dani, aquí me gustaría también comentar una funcionalidad que si bien no la pusimos para la demostración, sí que me interesa que los asistentes conozcan que está disponible, que es básicamente que a partir de campos de tipo fecha podemos generar agendamientos o convocatoria de calendario, ¿de acuerdo? Básicamente esto funciona con un formato estándar que nos permite trabajar con calendarios como Google Calendar o como Outlook. Entonces, básicamente nosotros podríamos hacer con un automatismo que está disponible en la biblioteca de automatismos, que para esa fecha y hora determinada, Atento genere una convocatoria, una meeting en nuestro calendario, el calendario que usamos. Y así pues ya nos aseguramos de que la tenemos agendada en nuestro calendario, no se nos va a pasar, nos va a recordar y pues básicamente estaremos preparados para hacer esa entrevista cuando tenga lugar. Efectivamente. Bien, pues realizada la entrevista, bueno, voy a completar este dato porque es una información que nosotros añadimos para este puesto en concreto, una valoración de unas pruebas técnicas que realizamos, y aprovecho también esto para hablar sobre la posibilidad de relacionar documentos en Atento. Si yo a este currículum le quiero relacionar un documento como, por ejemplo, nosotros le realizamos unas pruebas técnicas a este perfil y emitimos un informe de esas pruebas técnicas. Pues si yo quiero relacionar ese informe al currículum de Lorena, pues solo tengo que venirme aquí, examinar, si esto siempre y cuando el documento lo tenga fuera de Atento, si no, lo podría buscar desde aquí, dentro del producto, dentro de Atento, y ya lo tengo relacionado. Relacionado es como grapado virtualmente al currículum, donde yo lo puedo previsualizar, lo puedo abrir y siempre que yo busque y localice el currículum me va a aparecer su documentación relacionada, y cuando busque la documentación en concreto que está relacionada me aparecerá a qué currículum pertenece. Yo muestro el ejemplo de este informe, pero imaginaros cuando Lorena quede seleccionada, que podamos añadir pues la documentación que se le necesite, podamos requerirle y añadir la documentación que necesitamos para realizar su contrato, como pues, por ejemplo, su titulación, su DNI y demás. Bueno, pues una vez está completo y relacionado el documento, seguimos avanzando y ahora, pues Lorena nos ha gustado como candidata, es ideal, y pasamos a seleccionada. Y de nuevo le doy paso porque vuelve a recibir otra notificación distinta para que podáis verla. Efectivamente, os comparto pantalla. Y bueno, en primer lugar, pues me dan la enhorabuena porque efectivamente he conseguido el puesto de trabajo y me piden que si yo también sigo interesada en seguir con el puesto, pues que por favor se lo haga saber para proceder a todo el papeleo que conlleva la incorporación de nuevo empleado. Pues vuelvo a compartir. Dani, bueno, sí. Aquí antes de que avances ya, digamos, con lo que sería el onboarding, sí que me gustaría resaltar algo que tú ya habías introducido en la presentación y es la capacidad que tenemos desde Atento de generar documentos como podría ser una oferta de trabajo, ¿vale? Una carta que básicamente dice qué es lo que le estamos ofreciendo a ese candidato para que se incorpore, ¿no? Condiciones salariales, horarios, etcétera. Pues esa carta podríamos tener todos esos campos de, por ejemplo, cuáles son las condiciones salariales, los horarios, etcétera. Podríamos tener esos campos en Atento y a partir de esos campos y una plantilla generar la oferta
que se lo vamos a mandar totalmente en digital, ¿vale? De modo que el proceso, nadie tiene que redactar cartas porque se generan de forma automática. Y por otro lado, pues no tenemos que hacer ningún consumo de papel, ningún consumo de correo, porque todo esto se va a mandar de forma digital. Así es. Y bueno, una vez Lorena nos haya contestado que también está interesada en unirse al equipo y bueno, que acepta las condiciones, pues nos quedaría comenzar el proceso de onboarding, que nosotros lo dividimos en dos. Primero, la preparación, y lo dividimos en dos porque en esta preparación de onboarding os muestro una funcionalidad en la cual podemos añadir tareas. Entonces, en esta preparación de onboarding existen unas tareas a realizar, que en este caso pues las realiza nuestro equipo de IT, el cual pues tiene que darle de alta a Lorena en herramientas corporativas y tiene que asignarle un correo corporativo también. Una vez los compañeros han realizado estas tareas, que evidentemente se pueden establecer como obligatorias para poder seguir avanzando en el proceso, solo si se han completado podremos avanzar. Pues una vez las tengamos, vamos a suponer que en nuestro caso para poder avanzar, si ya las tenemos, continuaremos. En este caso añadimos el correo de Lorena corporativo. Y ahora sí podemos pasar a el estado onboarding, el cual también de nuevo recibe una notificación Lorena con otra información distinta. Mientras Lore recibe su correo, me gustaría comentar aquí varias cosas con respecto a las tareas. Las tareas son una funcionalidad bastante potente que nos ayuda a complementar toda la potencia que tienen ya los ciclos de vida, porque en un mismo estado nos permite realizar diferentes acciones y por diferentes actores, ¿vale? En el caso de nuestro proceso de selección, tenemos algunas tareas de ese pre-onboarding que tienen que ir a administración y tenemos otras que tienen que ir a IT, ¿vale? Con lo cual, en un mismo estado del ciclo de vida, que es pre-onboarding, están pasando diferentes acciones. Podemos condicionar el avance del ciclo de vida a que esas tareas estén completas, ¿vale? Todo esto es configurable desde la interfaz del producto. Las tareas, además, recientemente hemos añadido funcionalidad para que puedan tener botones customizables dentro de ese panel de tareas que nos mostró Dani y que esos botones customizados hagan cosas como, por ejemplo, la ejecución de otros automatismos, ¿vale? Entonces, es una funcionalidad bastante interesante que os recomiendo que miréis la documentación del producto porque nos da mucha flexibilidad para seguir automatizando cosas, ¿vale? Por ejemplo, en una de esas tareas de onboarding o pre-onboarding podríamos solicitarle al candidato que nos envíe cierta documentación, ¿vale? O podríamos solicitar al departamento de administración que nos pase ciertos formatos que son importantes de cara a la parte legal, ¿vale? En fin, que podríamos aquí seguir automatizando y seguir metiendo pues más potencia en este proceso. Lore, te doy paso. Vale, pues sí, como estáis... Perdona, Lore, luego lo comento, perdóname. Vale. Como estáis viendo, pues ya he recibido el correo electrónico, de nuevo me dan la enhorabuena y me dicen que ya es el momento de empezar, así que me pasan un guión de cosas que tendré que hacer en mis primeros días en Atento. En primer lugar, me dicen que brevemente pues recibiré un correo electrónico a mi correo personal, con enlace a mi correo corporativo y que también voy a recibir unas diapositivas de onboarding, de incorporación, donde recibiré pues toda la información que necesito. También me envían un vídeo donde se me informará pues de todo lo que haré en los primeros días en la empresa
y me dicen que me han dado de alta en la plataforma Atento University, que es la que se utiliza para hacer la formación interna dentro de Atento, y además me adjuntan las instrucciones por si quisiera acceder a otros cursos aparte de los que ellos me recomiendan. Por último, me dicen que también me han dado de alta en otras herramientas corporativas como es Slack, y que pues si necesito ayuda o tengo algún problema, pues de nuevo que me pongan en contacto con Atento y ellos me la resolverán. Dejo ya de compartir. Genial, muchísimas gracias, Lorena. Nada, yo iba a comentar en línea con lo que estaba mencionando Verónica. Iba a comentar que y ya finalizando el proceso, porque pues ya estamos Lorena ha realizado las tareas de onboarding y la vamos a dar por incorporada. Este es un ejemplo. Este es nuestro proceso, es nuestro específico proceso, pero esto es customizable, se puede configurar pues en función de la necesidad que tengamos en cada uno de los procesos, y se puede hacer tan simple o tan complejo como sea necesario. Añadir tantos estados o reducir como se necesite. Comentaba Verónica, por ejemplo, una parte de recibir documentación, de solicitarle al candidato seleccionado, llegado a una fase ya de seleccionado, la documentación para elaborar el contrato. Comentaba que podíamos elaborar la carta de la oferta de manera automática, y en la fase de seleccionado podríamos elaborar de manera automática incluso también su contrato, porque ya tenemos los datos también plasmados en el currículum que necesitamos quizás, y otros solo para terminar de completar. Y enviarlo también desde dentro del mismo proceso, en un estado en concreto, enviárselo a Lorena para que nos lo firmara digitalmente y no tengamos que hacer estas tareas saliéndonos de Atento, todo centralizado en la misma herramienta. Así que ya, candidata perfecta y proceso de 10. Avanzamos y con esto pues damos por finalizada lo que es la demo y pasaríamos a la fase de preguntas, si es que tenéis alguna que no hayamos podido solventar a lo largo de la explicación y de la demo. Dani, de momento no tenemos preguntas, pero sí que me gustaría comentar, por ejemplo, que en el paso del onboarding, lo mencionaste al principio también de la presentación, y desafortunadamente como no tenemos tiempo, o sea, no podemos hacer tan largas las demostraciones, no metimos esta parte en la demostración, pero es bastante interesante que se conozca. Es posible desde Atento solicitar documentación específica al candidato como parte del onboarding. Le podemos enviar un enlace en el que ese candidato se puede autenticar con un password de único uso para que nos suba documentos como por ejemplo su DNI, su documento de la seguridad social, su documento, sus titulaciones, diplomas, etcétera, ¿vale? Con lo cual esa parte también se podría automatizar. Con procesos como el que os mostramos en Atento, básicamente podemos prácticamente en un 95% quitarnos el uso del correo, ¿vale? Porque del correo para un proceso específico de selección y de onboarding, ¿vale? Porque vamos a poder tanto enviar cosas como recibir cosas desde Atento. Y esto, pues, ¿qué ventajas tiene? Pues, en primer lugar, la trazabilidad, ¿no? Porque todo va quedando registrado. Y en segundo lugar, pues, que no vamos a hacer uso del papel, con lo cual, pues, somos más amigables con el ambiente, pero al mismo tiempo también nos ahorramos costes. Nada, yo no veo que haya preguntas desde aquí en el chat. Suscribo lo que dijo mi compañero Dani hace un ratín. Esto es solamente un ejemplo de un proceso interno que nosotros tenemos.
Esto es totalmente adaptable a a cómo trabajemos dentro de nuestra organización. Por mencionar otras cosas que se pueden hacer, a partir de que el candidato ha sido seleccionado, podríamos hacer que el propio Atento cree de forma automática la carpeta del empleado, ¿vale? Porque ya estamos hablando, digamos, de 2 procesos diferentes. La carpeta del empleado va a ser una carpeta que acompañe, una carpeta con toda la documentación de una persona que se ha incorporado a nuestro equipo y que está en activo, al menos en principio, pero que pasado el tiempo puede no estarlo, y que es importante que tengamos toda esa documentación categorizada, organizada, que tengamos control sobre los documentos que no pueden expirar. Por ejemplo, si somos una empresa que trabaja con transportistas, necesitamos garantizar que las licencias o los permisos de conducción estén vigentes, ¿vale? Desde Atento podemos hacer ese control de documentación. Con lo cual, deciros que de verdad que las posibilidades son bastante grandes. Aquí simplemente, y lo que siempre decimos, hay que echar la imaginación y lo que te imagines, Atento lo puede hacer. Muchas gracias a todos por venir. Veo que no hay preguntas. Ignacio Serrano nos comenta que todo está clarísimo y que útil para diferentes escenarios. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias Janina. Nada, chicos, os dejo que os despidáis vosotros. Nada, muchísimas gracias también por haber asistido al webinar. Os esperamos, estad atentos porque no tardaremos en lanzar el próximo. Estad atentos y espero veros. Que terminéis de pasar un feliz día. Sí, Dani, antes es que cuando dijiste estar atentos y eso me he acordado y aprovecho para utilizar, digamos, este momento, invitaros. Ya debe haberos llegado una invitación vía email a los que estáis en nuestra base de datos, pero en octubre de este año vamos a tener un evento grande, un evento online en el que vamos a estar presentando múltiples funcionalidades, en el que vamos a estar interactuando con perfiles de todo tipo, ya sean perfiles de negocio o perfiles técnicos, y nos encantaría que nos acompañen en octubre. Pueden visitar la web del evento. Como digo, debéis haber recibido un correo con los datos. Os invitamos también a participar si tenéis ya montado en Atento algún proceso que os gustaría compartir con el mundo o algo que compartir en general con la comunidad Atento. Perdonad que me haya extendido un poquito con eso, pero bueno, aprovecho para extender la invitación. Hay que aprovechar. Vale, pues yo simplemente me uno a lo que han dicho mis compañeros. Os agradezco que hayáis asistido y nos vemos en próximos webinars. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buen día. Hasta luego.